La situación internacional, ¿cómo influye en la República Dominicana en este momento? Bueno, mira, sin duda la República Dominicana en el 2025, nosotros hicimos un análisis de ese anémico crecimiento de 2.1, teniendo un país con un potencial de un 5% de crecimiento. Crecimos menos de la mitad del potencial del país y pues obviamente uno como analista económico pues trata de revisar las cifras y vemos que teníamos cifras que fueron récord. Tenemos la inversión extranjera en la República Dominicana superó el 11%, dos dígitos de crecimiento. Sin embargo, eso no dinamizó la construcción, que tuvo una desaceleración en la República Dominicana. Y voy a tratar de explicar por qué. Pero además de eso, tuvimos un crecimiento anómala en las exportaciones. Cuando revisamos la cifra de las exportaciones, vemos que no exportamos nada de más el año pasado, sino que la cifra de las exportaciones se vieron incididas por el aumento del precio del oro, uno de los principales rubros de exportación de la República Dominicana. El otro renglón que creció dos dígitos también fue las remesas, otro renglón que no tiene nada que ver con el desenvolvimiento económico de la República Dominicana, sino que por el contrario, es el desenvolvimiento económico de la diáspora que dinamiza la potencialidad de que haya más remesas. Y el turismo creció, aunque se desaceleró, creció un 3.2%, que estuvo por encima del promedio del país, lo que quiere decir que los motores internacionales en el 2025 estuvieron encendidos, que el fallo fue interno. Nuestro sector construcción decreció, nuestro sector de comunicaciones no creció, la agropecuaria no creció prácticamente. Entonces, prácticamente lo que el gobierno trató de utilizar como disculpa la incertidumbre internacional por los aranceles de Trump y ese tipo de cosas, realmente quedó al descubierto que fue el motor que nos hizo crecer apenas un 2.1%. Este año comenzamos con unas expectativas y unos pronósticos de crecimiento de más del 4% según los organismos internacionales y según el Banco Central y Hacienda, pero ya lo han revisado a la baja. Pero obviamente, si los motores internacionales fueron los que catapultaron el crecimiento económico de la República Dominicana, hoy en día, con una guerra en Medio Oriente, con el bloqueo del principal canal por donde pasa el 20% de los hidrocarburos para el mundo, en sentido general, pues eso ha disparado el precio de la principal materia prima de la energía en el mundo, que es el petróleo. El precio del petróleo sube y eso incide en toda la cadena de precio de la economía. ¿Por qué? Porque prácticamente todo lo que hacemos necesita energía y una gran parte de la producción de energía se hace con petróleo. Además, todo necesita transportarse, ya sea en barco, aviones o carros o camiones, y todo eso tiene incidencia del flete que aumenta de precio, fletes, pasajes y ese tipo de cosas. Otro factor muy importante que no podemos dejar de lado es que la principal materia prima de los fertilizantes es la urea, y la urea es un derivado del gas natural. El principal productor de gas natural es Rusia, y con la guerra de Ucrania y Rusia y las sanciones a Rusia, la urea comenzó a subir mucho de precio, y uno de los productores importantes de urea es el Medio Oriente, y con esta guerra ahora también se ve afectado el precio de la urea, lo que quiere decir que los fertilizantes van a aumentar de precio. El presidente mencionó en su alocución que iba a subsidiar a los fertilizantes. Eso es importante porque eso incide en toda la cadena de precios de los alimentos agrícolas y agropecuarios, porque el cerdo y el pollo lo que comen son productos agrícolas, comen maíz, o sea que incide en toda la cadena de precios. La República Dominicana en este contexto tenemos un turismo que puede ser afectado con los aumentos de los pasajes por el aumento de los precios. Tenemos unas remesas que pueden ser afectadas por la inflación en Estados Unidos y la inflación en Europa, que puede reducir la capacidad de la diáspora dominicana de mandar aquí. Y tenemos una factura petrolera que va a aumentar, sin dudas, en República Dominicana, por lo que tenemos menos ingresos de divisas y
más necesidad de divisa para pagar las facturas petroleras y las importaciones que hacemos. Eso puede traer como consecuencia un deslizamiento al alza del tipo de cambio y eso genera inflación en sentido general porque los rubros, la mayoría de los rubros de la República Dominicana o son importados o se producen con productos importados. Por ejemplo, el pollo, nosotros decimos mucho que aquí no se produce pollo, aquí se ensamblan pollo, porque el pollo nace y todo lo que come es importado. El maíz, aquí no producimos prácticamente maíz. Todo el maíz que se come el pollo se lo come importado. Sin dudas, eso va a incidir, ese aumento del tipo de cambio. Para comprar maíz vamos a necesitar más dólares y eso puede traer como consecuencia un proceso de inflación. Mi pronóstico es que si la guerra se extiende, que pareciera que se va a extender, o los daños a las refinerías, a los pozos petroleros, producto de esta guerra, son muy severos, nosotros vamos a tener un proceso de desaceleración significativa del crecimiento y de inflación. Estamos hablando de casi una estanflación en la República Dominicana. Tú podrías bien decirme, pero ayer el Banco Central nos publicó una extraordinaria buena noticia de que el crecimiento económico de marzo fue de 5%, y el interanual. Y es correcto. Vamos también como analistas económicos y analizamos las cifras y vemos que hay dos factores predominantes. Y tengo que ser franco, uno de ellos yo no lo había tomado en cuenta en mis análisis de la potencialidad de crecimiento de la República Dominicana. El primero es que fruto de las quejas de los sectores de construcción en la dinamización, en la gestión de dar los permisos de construcción, la burocracia que había, que normalmente burocracia es símbolo de corrupción porque te la ponen difícil para que tú tengas que engrasar la maquinaria, pero fruto de eso el gobierno ha presionado para que agilicen eso y el sector construcción, que había decrecido el año pasado, ha tenido un impulso en este primer trimestre y en el mes pasado creció hasta cerca de un 8%. Otro sector importante que creció, que es el que yo digo, mis pronósticos señalaban todo lo contrario, tengo que reconocer que no tomé en cuenta un factor. ¿Qué pasó este año con el turismo? Bueno, el turismo creció también un 8%, potencializando el crecimiento de la economía hasta ese 5%. ¿Y por qué creció un 8% si los pasajes están más caros fruto de esta guerra? O sea, ya la guerra tiene un mes, en el mes que creció un 8%. Fíjense qué pasa. Yo sigo pronosticando que el aumento de los precios de los pasajes y la inflación internacional puede generar una merma en el turismo de cara al promedio del año. Pero en el mes pasado hubo muchas cancelaciones de personas que iban a las playas de Dubái, que iban a hacer turismo en Medio Oriente, que son cientos de miles de personas que hacen turismo en esa zona. Personas que iban a hacer turismo en diferentes zonas. México, por ejemplo, que ahora mismo tuvo un problema importantísimo. Yo sé de tour operador que cancelaron reservas de México y abrieron reservas en República Dominicana. O sea que esta situación conflictiva y nuestra pacificidad y nuestra estabilidad política y económica nos ha hecho más atractivos en el mercado internacional y el turismo se volcó hacia República Dominicana teniendo un crecimiento de un 8%. Eso yo no lo había pensado, que tomar en consideración los sectores de competencia y sin dudas ha sido muy importante porque Medio Oriente es una zona cálida, igual que nosotros, con grandes playas, muy bonitas playas, con mucho turismo durante todo el año y todo lo que es los Emiratos Árabes Unidos, Arabia, incluso personas que hacían turismo en Irán a conocer, deciden ir a otros destinos. Eso catapulta la demanda de destinos, o sea, todos los destinos que quedan fuera de la guerra tienen necesariamente un incremento de la gente que quiere salir de sus países.
y creo que por eso tuvimos ese buen desenvolvimiento en este primer trimestre. Como dicen, para que a alguien le vaya bien, otro tiene que irle mal. Sí, pero es importante ese dato. Hasta ahora se podría llegar a la conclusión que hasta ahora la crisis internacional ha terminado favoreciendo un par de renglones de la economía dominicana. Sin duda nos ha favorecido en esos renglones. El petróleo está subiendo. Eso va a afectar la finanza porque el gobierno no va a traspasar el 100% del aumento de los precios de la urea ni el aumento de los precios del petróleo al público. Lo va a subsidiar. Y quiero aclararle al público lo siguiente. Cuando hablamos de subsidio a la urea, sí puede ser que implique desembolsos del Estado Dominicano. Ahora, cuando hablamos de subsidio a los hidrocarburos, no hablamos de desembolso. Hablamos de sacrificar potenciales ingresos